Señor Dios Todopoderoso, te doy la honra, me humillo a ti completamente, Señor. Te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Mis ángeles que ascienden y descienden, Señor. Mi Dios Todopoderoso, que esta unción imparta a todas las personas que van a ver esta enseñanza. La honra y la gloria para ti. Y ahora vamos a hablar sobre el entendimiento de la impartición, parte 1. Tenemos que entender que la unción en la Biblia significa una mancha, es un aceite que es simbólico, que tiene que ver con la unción de la persona. Cuando estamos hablando de la unción de la persona, esta unción de la persona proviene del Espíritu Santo. Y es cuando un profeta o una persona de la iglesia o la persona que está enseñando, está predicando la palabra de Dios, pone la unción con aceite en la cabeza de la persona. Esto se refiere a que se le da una porción de una medida de impartición, de unción a la persona ungida, que es un profeta o es también lo que está llamado el transferimiento de la unción de una persona a otra. Y aquí vamos a ver 1 Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les dé. En otras palabras, esa unción es auténtica, no es falsa, porque proviene del Espíritu Santo, proviene de Dios. Dios es quien nos da esa unción. En otras palabras, permanentemente en Él y tal como Él les enseñó. ¿Y quién nos enseñó? Jesucristo. Él fue quien nos enseñó. El apóstol Pablo dice que el imponer manos es fundamental para todos los cristianos en las doctrinas para el poder entender. En otras palabras, es muy importante el entendimiento. Y aquí vamos a ver otro versículo en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. En otras palabras, mientras más vamos aprendiendo, más maduramos nosotros en Dios. Mientras a medida de que vamos creciendo en su palabra, no volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen la muerte. Lo más importante es la fe en Jesús. Versículo 2, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí cuando hay esta impartición? Pablo nos dice aquí que también pensó en el proceso de la impartición como el proceso de establecerse. En otras palabras, el Espíritu Santo impartió los dones espirituales a los romanos, y esto fue por medio, usando a Pablo, a los creyentes, para darle una mejor fundación en lo que se tiene que hacer. Y aquí hay otro versículo, Romanos capítulo 1, versículos 11 al 12. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles un don espiritual que los fortalezca. ¿Cómo vienen esos dones? Porque provienen del Espíritu Santo. Son esos dones que son impartidos de la persona que tiene la unción, la persona que Dios usa para la unción. Puede ser un profeta, puede ser la persona que Dios ha puesto sobre nosotros. Versículo 12, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. La impartición ocurre con la dirección, como dijo otra vez, del Espíritu Santo, con su mente fuerte e intencionalmente, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa impartición, quiere que tengamos esa unción, que es muy importante, quiere que tengamos esos dones que Dios nos ha dado a nosotros para poder ayudar a las almas, para poder dar la palabra. En otras palabras, y aquí vamos a ver Hechos capítulo 3 versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? Él no tiene plata, pero él tiene algo que sí te puede dar, que es la unción, que es la palabra de Cristo. Él está impartiendo el conocimiento de Cristo, su palabra, su unción.
como él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo dice con autoridad. Está sanando, es un don de sanidad. Como dice, levántate y anda. Hay muchos ejemplos en la Biblia que no podemos mencionar sobre la impartición, pero esto es uno de esos ejemplos. Te voy a dar uno de ellos. Por ejemplo, Moisés. Cuando podemos ver a Moisés, cuando él fue, uno de los milagros fue cuando él fue al Mar Rojo. Y cuando él fue al Mar Rojo, cuando ellos oraron, y en ese milagro, cuando las aguas se separaron en el Mar Muerto, para que los israelíes pudieran cruzar hacia el otro lado, hacia la tierra prometida. Eso es una impartición que Dios le dio a Moisés. Y cuando murió Moisés, Josué, el hijo de Nun, estaba lleno de sabiduría. Y para que Moisés haya impuesto sus manos en él. En otras palabras, antes de Moisés ser reemplazado, porque ya su tiempo había terminado, Moisés impuso las manos en Josué para que él tuviera la unción que tenía Moisés, que fuera pasada hacia él para para entrar a la tierra prometida y hacer el trabajo que Dios le había encomendado. En otras palabras, aquí vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. En otras palabras, la unción que tenía Moisés, que fue dada por Dios, él impuso sus manos en Josué para que él estuviera lleno de sabiduría, para él poder dirigir al pueblo de Israel. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. En otras palabras, Josué fue el líder después de Moisés, cuando salieron de Egipto. Y entonces, por medio de Josué, entraron a la tierra prometida. Aquí voy a dar otro ejemplo también. Por ejemplo, Elijah y Eliseo. Elijah le preguntó a Eliseo, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Elijah antes de ser llevado con Dios. Y entonces Eliseo le dijo, antes que se fuera, por favor, déjame tener la doble porción de tu espíritu. En otras palabras, él estaba diciendo, déjame tener la doble porción. Él quería la unción, pero lo quería en doble porción antes de que tú te vayas. Pero si te pones a ver aquí, no es por la persona. Esto proviene de Dios que nos da esa unción de la persona para poder ser traspasada a la otra persona. Y aquí podemos ver Segunda de Reyes 2:9. Pablo, y ¿qué más puedo decirles aquí? Pablo le dice a Timoteo, no te descuides, el don que hay en ti, el cual se te ha dado a ti por profecía bajo la impartición de los ancianos. Y esto es muy importante porque ese don que tenía Pablo antes de morir se lo pasó a Timoteo, que fue el don de profecía. Y aquí podemos ver Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Timoteo fue impactado profundamente por el impartimiento, específicamente cuando él recibió los dones espirituales a través de la imposición de manos y profecía a través de un profeta por medio de los ancianos, por medio del grupo de ancianos. Y por Pablo, él recibió el don de profecía y recibió los dones espirituales. A esto le llamamos la impartición espiritual. Esa impartición también, que hay diferentes dones, el don de visión, el don de profecía, diferentes dones según el Espíritu Santo de los dones, según nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Te doy gracias en estos momentos, Señor, mi Dios, mi Todopoderoso. Que seas tú el que impartas
la unción a estas personas, a las personas que están viendo la enseñanza, tu unción, tu gloria, mi Señor, mi Todopoderoso, para la honra y la gloria para ti. Y con eso terminamos la primera parte, la primera enseñanza. Amén.